Shalom Uraja, bienvenidos, bienvenidas. Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Pinchas. Un Shabbat muy particular, primero porque es el primero de tres Shabbatot que nos van a encontrar transitando un periodo doloroso, un periodo donde el duelo, los ayunos, el arrepentimiento, creo que por sobre todas las cosas la memoria, cuando no nos falla, es lo que nos puede llevar a una evaluación o una reevaluación de estos tiempos que comenzaron ayer con la llegada del 17 de Tamuz al seno del pueblo de Israel. Y estos días, que se van a transformar en 21 días, 3 semanas, se suman a periodos de tiempo en los cuales lo significativo es el hombre, porque todo rodea alrededor nuestro. Lo significativo es el hombre, su memoria para con el pasado y fundamentalmente para su perspectiva futura, tener memoria para el futuro. En última instancia, estas semanas, 3 en total, nos van a llevar necesariamente hacia ese lugar, hacia ese punto central, que tiene que ver con todo aquello que representa y representó para el pueblo judío la naturaleza de su existencia. Un país, la tierra de Israel, una ciudad en particular que se yergue por sobre todas las ciudades, Jerusalén, y un lugar que se elevaba por sobre todos los demás lugares, llamado el Bet Hamikdash. En la bendición de todos los meses decimos Beit Hayenu, y no me cabe ninguna duda que es la mejor definición, la casa de nuestra vida, porque si la vida existía en esta tierra, pasaba por ese lugar que supo soñar el rey David, que supo concretar el rey Salomón, y que no supimos aprovechar nosotros para hacernos responsables de su permanencia. De una u otra manera, el hecho de poder inaugurar estas 3 semanas nos colocan a nosotros en la tarea no solamente de la memoria, sino fundamentalmente la tarea de poder modificar la historia, cambiar la historia. Y creo que a ese nivel nadie mejor que los Jajamim acuñaron una frase que es un tanto culpógena, a mi humilde entender, pero que no hay ninguna duda que si yo no voy a sentir esa culpa, seguramente no voy a poder asumir el riesgo de futuro. Toda generación en la cual el Bet HaMikdash no se construyó en sus días, se considera como si se hubiera destruido en sus días. Por si alguien se pregunta eventualmente qué tengo que ver yo con una historia de más de 2000 años, en realidad nada y en realidad todo. Depende. Depende de lo que representa el compromiso esencial, vital, que tiene cada integrante del pueblo de Israel, no con su historia nada más, sino con su ser parte de un todo, más allá de que ese todo que lo contiene a todos y a cada uno de nosotros pueda ser tan distante, tan lejano, que la persona se siente un tanto enajenada. Tal vez ese es el desafío esencial del Yehudí en todos los tiempos, no enajenarse, no sentirse ajeno a una realidad que le es propia. Y si estas 3 semanas nos pueden ayudar a eso, eso es fantástico. Empezamos la semana pasada, bienvenidos, bienvenidas una vez más. Empezamos la semana pasada el octavo capítulo de este segundo apartado que habla sobre la Ma'arejet, el sistema de la Abodá Musarit, de la tarea ligada a mi impronta moral y ética en mis acciones. Empezamos a hablar de un tema que, por cierto, no es un tema menor, que se llama Kabod, que se traduce de muchas formas, pero que tiene una implicancia única y que se puede traducir como dignidad. Y al Rab Volve, les recuerdo a quienes no estuvieron la semana pasada,
Nos introducía diciendo que nuestro mundo es un mundo de valores. Cada cosa tiene un valor que se expresa a veces en el precio que uno paga por él. También la artesanía del ser humano tiene un valor que se expresa en el arte del ser humano, que se expresa en aquello que uno paga por ello. Un omán, un artesano, que dice, Jochmati ani moher leja, dice, te vendo mi sabiduría, decía el Rab, necesita pedir una suma realmente grande. Y en este caso, dicen los Jajamim, no estaría engañando por su precio, porque realmente le está vendiendo no solamente su obra, sino su sabiduría. Pero también el ser humano como ser humano, fuera de las cosas que tienen su precio, diciendo el texto del Rab, cada persona tiene valores, obviamente, pero ¿cómo se manifiesta ese valor, su valor de cada uno de nosotros? No se la puede ponderar solamente por lo material, por el dinero. ¿Hay alguna otra forma que se lo pueda? Sí, la forma en que se puede ponderar el valor de la persona es el kavod, esa dignidad, ese respeto, ese honor. Vamos a ampliar un poquito el sentido, que todo el mundo exterior le da a esa persona y se expresa, y ese honor y ese respeto que la persona siente o percibe es verdaderamente la prueba más fiel al valor del ser humano. Eh, cada persona, decía el Rambolve, necesita de una evaluación, de una valorización. Y obviamente que citaba aquí a uno de los pioneros del movimiento Musar, del movimiento moral y ético, el rabino, el Saba de Slavotka, el abuelo de Slavotka, Rab Finkel, Zehutó Yagel Alenu, decía que el ser humano no puede vivir sin kabod, sin ese honor. Sí, Najón, Carlos, Mamash, Akiva, sí, gracias por participar. Dice, no todo es obviamente el mundo material. La persona no puede vivir sin honor. Dice, y si nos imaginaríamos por un instante que a la persona le quitan su condición de dignidad y honorabilidad, Yamut, habrá de morir. Dice, Baal Ma'ala Makiret Erech Atzmo Be'inot Alui Bedat Acharim. Esa es una verdad, decía el rabino de Slavotka. Cada uno de nosotros reconoce su valor personal y no depende de lo que digan los demás para saber quién soy yo. Y allí es donde se invierte la realidad. En lugar de necesitar la valoración de los demás, él honra a los demás, respeta a los demás, y de esta es la señal que esa persona es una persona honorable. Cita el Keabot, que pregunta, Eiseu Mehubad, ¿quién es la persona honorable, digna? Y la respuesta contundente del Pirkei Avot, estamos estudiando los Shabbatot, Ammehabed et Averiot, una persona que puede tener un trato digno para con sus semejantes. Pero no brindar y no dar, no recibir, y no tomar y no dar cabot, dice eso es imposible. Muy bien, eso es un pequeño resumen de lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Y vamos ahora a la primera conferencia. Y el Rab nos recuerda lo que aprendimos en la Gemara de Kiddushin, allí por la hoja 40, que decía la Gemara algo así. Tanur Rabbanan enseñaron nuestros sabios a Ogel Bashuk, la persona que come en la calle, Harei Domele Kelev, se semeja a un perro, Beyesh Brim Pasula, y hay quienes sostienen que esa persona estaría eventualmente con imposibilidad de prestar testimonio. Amar Rav Idi Bar Avin alajá que Yesh Brim. ¿Qué quiere decir alajá que Yesh Brim? Dijo, la alajá es precisamente esa, que esa persona no puede ser, no puede prestar testimonio. Increíble. ¿Qué pasó con esa persona?
porque come en la calle. Dice Rashi, Pasula Edut. Rashi explica, esa persona efectivamente quedará eliminada de la posibilidad de prestar testimonio. ¿Por qué? Porque como esa persona no es del Yishuv, no es de ese lugar, y es una persona que no pone mucho reparo sobre sí mismo y no tiene ni siquiera un poquitito de vergüenza, de pena, y así el que come en el mercado, en la calle, dado de que esa persona no pone reparo sobre su dignidad, entonces si yo no pongo reparo sobre mi dignidad y puedo comer de esa forma, digamos, desaforada, ¿no? Eino bosh lezalzel beatzmo belipasel. Y entonces esa persona que no tiene reparo en su honorabilidad, tampoco se avergüenza de mostrar, de despreciarse a sí mismo, y por lo tanto, lipasel, ser anulado, quiere decir no ser apto para ser testigo. Ravolve dice, esto es lo que dice la Gemara hace 1500 años atrás. Veamos las circunstancias, pero Ravolve hace una pregunta más. Vamos a suponer, vamos a pensar un instante, que nos cuesta entender cuál es la vergüenza, cuál es el desprecio que se come y se dice una bendición en la vía pública. El shuk es el mercado, pero se lo entiende como la vía pública, hasta tal punto que esa persona pueda ser sospechosa de dar o prestar testimonio falso. Se está comiendo comida kasher y también ha bendecido por lo que come, como es necesario. Pregunta Ravolve, entonces, ¿qué tiene de malo lo que está haciendo? La pregunta está en su lugar. Y dice Rav, la verdad, no hay aquí nada malo específicamente. Solamente falta una condición pequeña que en hebreo se llama Adinut Anefesh. Adinut. Adin significa una persona delicada, la delicadeza. Le falta esa condición de ser una persona delicada a nivel de su ser interior. Adinut Anefesh. Por lo tanto, puedes deducir a partir de todo esto, dice el Ravolve, que cuando yo quiero ser meticuloso con respecto a el honor, la dignidad personal, esa akpadá, esa rigurosidad, si me permiten llamarla así, crea un modelo de vida, un estilo de vida que tienen que estar enraizados, arraigados, basados en lo que es Adinut Anefesh, una persona delicada. Delicada quiere decir una persona que demuestre que no solamente puede tener roce social, sino ante todo se preserva en su dignidad. Y eso es muy interesante, dice el Rab. Esto vamos a considerarlo como el fundamento para todos los temas inherentes al Kabod. Esta es la base. Y de acuerdo, dice, a esto es lo que explicamos más arriba con respecto a la Gemara y a lo que hablamos en la introducción. Lo vamos a decir aquí, lo vamos a definir aquí en forma clara y contundente. Kavod, el kavod, el honor, la dignidad, la honorabilidad, es anhaga hitzonit, es una forma de conducirse exteriormente a Mejuyevet, que nace a partir de la realidad de la santidad interior y adecuada para ella. Repito, el kavod es una conducta, una forma de conducirme exteriormente, pero que ella deviene de una realidad que está relacionada con la santidad interior, con esa condición interior de santidad de la persona apropiada, adecuada para ella.
Dice Revolve, ¿quieres saber qué? Mira, tú en tu interior, cada uno de nosotros tiene en su interior, lleva en su interior el Tselem Elohim Kadosh, la imagen divina sagrada. Y esto obliga a una conducta en todos los temas inherentes a tu cuerpo, una conducta que sea apropiada, que sea adecuada. Y esta es la conducta que se basamenta sobre lo que es el Adinut Anefesh, esa condición llamada Adinut. Adin es una palabra como la palabra fina, delicada. Eso representa esa sensación emocional de la persona que puede responder de una manera adecuada y apropiada. De este mismo tema es lo que dijo Rabbi Jía bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Jía bar Abba en nombre de Rabbi Yohanan, su maestro, Kol talmid jajam shenimtza rebav al bigdo hayav mitah. Todo sabio que se encuentra rebav al bigdo, una mancha en su ropa, hayav mitah. Así dice la Gemara de Shabbat, merece la muerte, vaya. Hablamos aquí de algo no que casualmente se manchó, sino que uno ya se acostumbró a caminar con ropas completamente sucias o no presentables. Y en este caso no es una persona común, es un Talmid Jajam, es un sabio. Hablábamos, ¿no? La semana que pasó acerca de lo que decía, hablábamos en un Sheur justamente de estos queridos alumnos, que decía Shlomo Amelech en su libro de Coelet, Bejol et iu begadeja levanim. Estudiábamos mamás en el libro de Coelet. En todo tiempo tus ropas eran blancas. ¿Qué significa? ¿Que hay que vestirse de blanco? Nada más. No, no. Las ropas blancas representan un elemento natural que uno ve en la pureza. Y si bien la persona no es lo que viste ni cómo se viste, obviamente el Beget Lilbosh, que dijo Jacob vino cuando se fue al exilio más prolongado de su vida, porque en Egipto estuvo nada más que 17 años y con Labán estuvo 20. Cuando se fue al exilio de Labán, le pidió a Kadosh Baruj Hu dos cosas: imiten li Elohim lechem leechol u beged lilbos. Si me va a dar pan para comer y ropa para vestir. Porque la ropa también habla de un estatus, habla de una condición, habla de una posición del hombre, no la marca de la ropa, no me malentiendan, por favor, sino la capacidad de estar vestido. Si nosotros cada mañana bendecimos al Creador diciendo Malvish Arumim, que viste a los desnudos, no solamente está vistiendo a quien no tiene ropa. Cada uno de nosotros también decimos esa braja, porque reconocemos que esta ropa, si bien material, y el color no importa, y la estructura no importa, es la ropa que lo dignifica al ser humano. No es casual, perdón por tercera vez decirlo, que lo primero que Akadosh Baruj Hu hizo con Adán y Jabá, tras que ellos reconocieron por su transgresión su desnudez, que hizo el Kadosh Baruj Hu, le hizo Kotanot Or, Bayal Bishem. Kadosh Baruj Hu le hace ropas de cuero y los viste. Al contrario, Malvish Arumim, porque en ese momento habían descubierto tristemente su desnudez. No, no tiene que ver con los colores, no, en absolutamente. Justamente estoy diciendo de eso. No importa el color. Por supuesto, la ropa tiene que ver con una forma de vestir y la forma de vestir tiene que ver fundamentalmente con el recato, la humildad, la búsqueda de la modestia y fundamentalmente no tiene que ver con colores, pero sí van a encontrar que determinados colores en la mujer a veces son discutibles para no ser usados. No estoy en esa tarea en este momento, ni me voy a dedicar a hablar de ella, no es el lugar tampoco. Vamos a ver entonces qué dice aquí el Rab. Tol Talmid Jajam Shenintzar Rebav al Bigdo, Hayav Mita. Todo aquel sabio
eventualmente que se le encuentra rebab o su ropa rota o manchada, etcétera, que sobre su ropa merece la muerte. ¿Qué significa? Bioter Mise, dice el Rab Wolbe, más aún, ¿cómo comporta el Talmid Jajam, la conducta de ese sabio? Que Rambam, Moshe Ben Maimón, Maimónides, lo explica en el capítulo quinto de Ilhot Deot, de ese hermosísimo lugar del Mishneh Torah, donde habla acerca de las conductas de los seres humanos. Dice, Shekulá Mebusese Taladinut Nefesh, dice que toda la conducta de un sabio tiene que estar basada totalmente sobre lo que es este alma fina y delicada, y toda es Hiyub Gamur Letalmid. Y este tipo de conducta y este tipo de conducción entra en lo que es una obligación absoluta para un sabio. Está poniendo reparo del sabio, porque es una persona que se supone que ha estudiado y que comprende y que obviamente necesita poner en práctica esta realidad. Ninguna duda. Dice, me queda muy poco espacio aquí para citar todo este capítulo 5 de Ilhot Deot, las leyes de la conducta humana en su lenguaje. Pero ese será nuestro primer paso cuando empecemos a tratar de prepararnos, entrenarnos, estudiar en esta conducta, en esta forma de conducirnos con Kabot. Lirmota PDKU, estudiar ese capítulo quinto de las leyes que regulan las conductas humanas, de Ayun, en forma muy analítica, y acostumbrarnos a cumplir todas sus alijot, todas sus tradiciones, todas sus formas de conducirse, una a una. Teniendo en cuenta, ante todo, el ser muy rigurosos con los tipos de vestimenta que sea limpia. Y terminando, concluyendo con el aprendizaje de lo que es comer en forma fina y delicada. Y todo esto, lo que de Ilimsohem Bene Aberiot, y todo esto dice el Rab Wolbe, no para que hallemos gracia y buena comprensión a los ojos de las personas, es la que de Elijabet et Atzedem Elokim Sheban, sino para poder honrar la imagen divina que vive dentro de nosotros, nada más y nada menos. Para muchos, dice Rab Wolbe, este tipo de acción es que Silsul Meyutar. Silsul quiere decir cuando estamos dando un paso de elevación que está de más. Silsul, Lesalsel, es como cuando canta y lleva su voz a hacer como un movimiento ondulado, si me permiten el ejemplo, ¿no? De la voz, que no tiene una melodía única, sino que es una cosa muy bonita, pero que en última instancia eso puede ser bueno para la música, pero no eventualmente para este tipo de conducta. Sin embargo, dice Rab Wolbe, la caída, el descenso de las generaciones vino a oscurecer, cuando no a nublar, todo lo que es la Adinuta Nefesh, ese alma, ese ser interior que sea suave, que sea fino, que sea delicado. El Galut, el exilio entre las naciones, también nos acostumbró a nosotros, nos llevó a una rutina de tomar modelos de vida, ¿por qué no ordinarios? Sin embargo, dice el Rab, la vida de Torah nos obliga precisamente a actuar en esa condición de adinut, de ser personas delicadas, finas. Vealenu le ejaletz me hergelim gasim. Y es un deber que podamos liberarnos de todas esas costumbres ordinarias, fundamentalmente, dice Rab Wolbe, en todo lo que es nuestra alimentación, y poder revivir en nosotros esa condición de ese alma tan delicada y fina, que es parte de todo el clan Israel, de todo el pueblo de Israel,
cuando una de sus señales, uno de los aspectos que dominan al clan Israel es Baishanim. Asher Geber, dice David Amelech, feliz el hombre. Preguntaron los Jajamim, ¿a Geber de Loisha? Dice, ¿cómo? El Geber, feliz el hombre, pero la mujer no cuenta. No, dijeron los Jajamim, Asher Geber. Feliz de aquel que pueda asumir en su vida las tres letras de la palabra Geber. Gimel, Bet y Reish. Que son Gimel, Asher Geber. Gimel, la primera, Gomble Hasadim. Gemilut Gesed. Feliz el hombre, la mujer también, que pueda dedicar su vida significativamente a hacer el bien al prójimo. Gimel. Bet, la característica de Israel. Gomble Hasadim, personas que hacen el bien mirando a quién. Bet, Baishanim, personas que son muy vergonzosas, son personas que no suelen ser lo contrario de Baishan, que es una persona putzpan, insolente. El Baishan, ustedes estarán pensando en los modelos del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, el Volve ya dijo que se rompieron todos los modelos. Entonces, la Bet es Baishanim, y eso es el área de aquí, que dice donde tenemos que ser personas delicadas, tenemos que ser personas finas a nivel interior, porque es parte de todo el pueblo de Israel, donde una de sus señales particulares es que son Baishanim, estaba diciendo Ashrea Geber, ¿no? La Gimel de Gomel Gesed, la Bet de Baishan, y la Reish de Rahmanim, personas que suelen apiadarse, suelen considerar la realidad del otro. Ashrea Geber, no solamente el hombre, sino también la mujer. Y Lesot dice, y por lo tanto, debemos prepararnos a estudiar, a practicar todo esto por una etapa sumamente larga acerca de lo que representa cómo se debe conducir el Talmid Jajam, un sabio, con el lineamiento del Rambam. Por eso nos mandó a estudiar el capítulo 5 de Ilhot Deot. Y aquí es la primera conferencia, el entender que hay algo que se debe manifestar por sobre todas las cosas. Y eso que se debe manifestar es esa dimensión interior. Y eso que obviamente, gracias a Dios, de una u otra manera, no pudimos constatarlo después de los 20 años, sino que desde la temprana edad, nuestros padres, que los que tienen a sus padres que vivan por 120 años, o nosotros que los hemos perdido en el camino de esta vida, no hay ninguna duda de que esta forma de conducirnos y de comportarnos, no es que necesitamos de un rabino para poder ser como somos. El rabino va a venir en una etapa de la vida para acentuar mucho más todas esas pautas de conducta que nos aprendimos en casa. El orden, eventualmente, la forma de cumplir, cómo sentarnos en la mesa, cómo no hablar con la boca, cuando estamos en la boca comiendo, que no podemos hablar, cepillarnos los dientes. Estoy hablando de tonterías, ¿verdad? Estoy hablando simplemente de cuestiones que uno dice, bueno, pero eso es natural. Yo le diría que no es natural. Yo le diría que lo que nosotros apostamos porque es natural es un regalo, mamás. El hecho de que Kadosh Baruj Hu puso en nuestras vidas a nuestros padres para que nos guiasen por ese camino. Y a partir de allí aprendimos a ser personas y aprendimos a cómo comportarnos. Y después la vida nos llevó por distintos caminos en los cuales a veces perdimos esa compostura. Pero la condición natural, mis queridos, tiene que ver con algo que es una palabra, es una expresión hebrea. Tiene que ver adinut nefesh. Adinut nefesh quiere decir ser una persona delicada, fina.
no perder, no entrar en los rasgos de la voluptuosidad ni de la ordinariez. Porque en última instancia, creo que eso lo dijo el Rab y me pareció muy contundente, que el hecho del galut nos ha modificado mucho a nosotros, no me cabe ninguna duda, porque en última instancia, hoy en día, todo lo que resulta en este bendito país es todavía, después de 75 años, la impronta de un mundo que se confronta de norte, sur, este y oeste, en donde eventualmente las distintas características, las distintas formas, las distintas conductas, lo distinto todo, ha llevado aquí a una mezcla compleja, difícil, en la que parece que solamente el israelí medio es una persona que no tiene compostura. Pero como yo también soy israelí eventualmente, desde hace 14 años, en última instancia, si yo no vine a cambiar el mundo exterior, estoy aquí también para que no me cambien a mí. O sea, no hay que ser como. Y si ese modelo no es bueno, entonces uno que refleje el modelo de su hogar. Y ese modelo de su hogar, que tiene que ver con su infancia hace muchos años, lo tiene que poner en práctica en el modelo actual de su hogar, con quien está, con sus hijos o felizmente como estábamos también con nuestros nietos. Todo eso forma parte de un recipiente en donde otra vez vuelven a entrar todo ese tipo de valores y esos valores que hablan de ese adinut nefesh que el Rab dice y que en última instancia nos va a llevar mucho tiempo, todo lo que es el escenario del aprendizaje de cómo ser una persona de honor, de honorable. Dice la segunda conferencia, el Sefer Sha'arei HaAvodah, Sha'arei Avodah. Yonah Gerundi siempre escribió sus libros y les puso Sha'arei. Creo que era tan humilde que todo era como los pórticos de. El pórtico es la entrada, ¿verdad? Parece ser que tenemos que descubrir después el trayecto interior. Es muy bonito poner esos nombres desde ya. El libro Sha'arei HaAvodah, los pórticos del servicio, se refiere al servicio a Dios, atribuido a Rabenu Yonah Gerundi, de Gerona, dice, empieza, Apetach harishon hu sheyeda ish haoved edech atzmo. La primera puerta es que sepa la persona que ingresa en ese mundo del servicio a Dios el valor de sí mismo y que reconozca ma'alató, su nivel, su lugar, su altura, no física, y la altura de sus padres y la grandeza y la importancia y el amor etzel Borei Baraj, junto al Todopoderoso bendito sea. Beishtadel, y que trate, Beitchazek tamid, y que se fortalezca siempre, Lehaamit atzmo, para ponerse a sí mismo, para ubicarse, Bemaalah ahí, en aquel lugar, en ese punto de elevación, y comportarse de acuerdo a ella siempre, constantemente. Así dice Rabenu Yonah. Veim Jalila Bejaz, y si Dios no permita, lo yakir ma'alato ma'alatamotav. Si Dios no permite, la persona no puede tomar conciencia de su elevado lugar y del elevadísimo lugar de sus padres, le será muy fácil, muy leve ante sus ojos ir por los caminos opuestos, los caminos de los peritzim. Peritzim son de aquellos que se dedican a abrir brechas permanentemente, aquellos que infringen esa realidad. Mostrarles Nigalot que Jata Anebalim le malota Batobe Heikoka Mashal. Dice entonces empezar a descubrir mundos como aquellas personas a veces malvadas
que lo único que pretenden es rellenar sus deseos dentro de sí, como dijo el ejemplo, toda aquella persona que no se avergüenza mi nafsho, de sí mismo, ein le nafsho erech be'enav. Toda aquella persona que no se preocupa por esa dimensión interior, esa persona, dice el Rab, es ein le nafsho erech be'enav. Esa persona no valora en absoluto lo que es su alma, su vida espiritual. Si lo da todo por perdido y lo da todo por perder. Harei המפתח הראשון לעבודת השם הוא, por lo tanto, la llave primera para el servicio a Dios es que nosotros como seres humanos reconozcamos cuál es nuestro elevado lugar y nuestra importancia. Ya hemos establecido un lugar para este tema. En el capítulo 4 dice Rabborbe de este tema, de cómo introducirnos en el Ma'arejet HaMusar, cómo aplicar todo lo que es. ¿Qué explicamos allí? Que el comienzo del camino del que estudia Musar, del que estudia moral, ética, conducta, es Musar Ahiubi, es la moral positiva. ¿Qué quiere decir? Estudiar precisamente todo lo que representan Ma'alot Atzmo. Saber cuáles son mis puntos altos. Saber cuáles son esas bondades que instalaron en mí cuando era niño. Aprender esas Ma'alot Atzmo. Y después, en la prosecución de esa tarea de servir a Dios, ocuparnos en todos los temas inherentes al Kabod. Anushub Hosrim Alikar Gadol Ze. Volvemos a ese principio más elevado y más importante, pero ahora con mucha más fuerza, a partir de esa apertura que hicimos, Le Sha'arei Avodah, en este libro, Los Pórticos del Servicio a Dios, que obviamente dice Nidvaer bin Forash, donde fue dicho explícitamente que Akarata Hashibut y Amafteh Harishon, que cuando yo tomo conciencia de la importancia de quién soy y de cómo debo ser y de cómo debo desarrollar cada aspecto de lo que son mi vida y mis días, ese es el principio, el primer punto, la llave para todo lo que es la abodá. No hace falta volver aquí sobre lo que explicamos con extensión ya en lo que es el estudio de Musar y el hecho que tenemos que establecer un estudio de Musar de Kibun Zesh, el Limud Hashibut, y prácticamente hacer un apartado en todo esto de saber quiénes somos, cómo somos y la importancia que eso denota para nuestra vida en general. Este es lo que nos está diciendo Rav Wolbe. Por lo tanto, repetimos para poder cerrar esta Sheur de Erev Shabbat. הפתח הראשון הוא שידע האיש העובד ערך עצמו ויכיר מעלתו ומעלת אבותיו וגדולתם וחשיבותם וחיבתם אצל המולדת. Decía Rabenu Yonah Gerundi, la puerta primera que la persona tiene que saber para ser, obviamente, el Obed Hashem, el servidor del Todopoderoso, la primera puerta es el valor personal de la persona. Valga la redundancia, reconocer su lugar elevado y también el punto elevado que tuvieron sus padres y la grandeza y la importancia y el amor junto al Todopoderoso. Y eso es lo que tiene que hacer la persona como medida, dice el Rab. Aquí es donde comienza la tarea de la Adinut Nefesh. Primero saber quién es uno. Esto es lo que decía Hillel. Imeina Nili Nili. Si yo no soy para mí, ¿quién soy? Esto no es un egocentrismo simple.
Beimani le asmi mani. Solamente a partir de allí decía Hillel, y si estoy solo para mí, ¿quién soy? Beimlo Shab ematai. Y si no es ahora, ¿cuándo? El ser humano, obviamente, el ser humano, por sobre todas las cosas, tiene que entender y tiene que saber que tu camino por la vida es ante todo no aprenderlo exteriormente, sino lo que dice Rabbeinu Yonah. La primera puerta es que sepa la persona que sirve al Todopoderoso el valor de Él, el valor de sí mismo, y que pueda entonces reconocer también su lugar y el lugar elevado también de sus padres, la grandeza, la importancia de sus padres y el amor puesto delante del Kadosh Baruj Hu. Por eso, ese es el hombre en quien viene a servir a Dios. Y hoy estamos precisamente en ese escenario donde decía al principio de nuestro Sheur, estas 3 semanas no son 3 semanas tan solo en la cual tenemos que poner el énfasis en lo que es el duelo, el énfasis en lo que está prohibido, el énfasis en las restricciones. Generalmente estamos preparados para eso. Pero estas semanas en realidad lo que nos ayudan fundamentalmente es volver a descubrir, bueno, todo aquello que nos llevó a alejarnos de quienes éramos para volver a ser quienes somos. Si las 7 semanas que van de Pesaj a Shavuot no hacen más que construir un puente, pero que mejora interiormente al ser humano en sus midot, en sus atributos, en sus capacidades múltiples de poder cambiar, y de esa manera seremos receptores de la Sagrada Torah. Estas 3 semanas nos deberían llevar a ser receptores de otra buena nueva, aquella que dice que si el Bet HaMikdash estará construido prontamente en nuestros días, no me cabe ninguna duda de que los ayunos ya no servirán como modelo para recordar la tristeza del pasado, sino que esos ayunos se transformarán en días festivos, porque esa es la palabra del profeta Zeharia, anteúltimo de los profetas de Israel. El ayuno del 4 mes, 17 de Tammuz, que pasó ayer, el ayuno del 5.º mes, que será el 9 de Ab, dentro de 2 semanas y media, el ayuno del 10.º mes, el 7.º mes, perdón, el Tzom Gedalia, el día 3 de Tishrei, y el ayuno del 10.º mes, el 10 de Tebet, serán para la casa de Israel Yamim Tovim, quiere decir días festivos. Pero hay algo que es central, porque para eso se dé, dice el profeta Zeharia, Beha emet vea shalom ehab, y la verdad y la paz habréis de amar. El condimento esencial para que estos días puedan realmente cambiar a días festivos, que es cuando veamos que Jerusalén verdaderamente es nuestra y el Bet HaMikdash está emplazado en ella, es porque la verdad y la paz se han dado un beso maravilloso. Y en última instancia, cada Yehudí encontró la verdad. Y cuando encontró la verdad, se puede abrazar en la paz junto con el otro. Ese es el camino de la abodá de Akadosh Baruj Hu, que podamos transitar ese camino de servir a Dios apoyados en la verdad y en la paz. La verdad no lo es todo sin la paz y la paz no lo es todo sin la verdad. Este es el condimento para que estas 3 semanas cobren un sentido renovado y nos ayuden a nosotros a elevarnos también, a reconocer todo lo que está diciendo aquí el Rab Volve, trayendo las palabras de Rabenu Yonah Gerund. El principio, la llave principal, dice el Rab, para servir a Kadosh Baruj Hu, es que el ser humano reconozca su ma'alá, su virtud, su atributo elevado y su importancia. Eso no nos tiene que vanagloriar, sino que eso no hará más, gracias a Dios, que ponernos en nuestro lugar.
Que tengamos Shabbat Shalom y que tengamos Besorot Tovot y que seamos meritorios de tener la experiencia de que en nuestros días se reconstruya el Bet HaMikdash prontamente en nuestros días. Que estén muy bien. Shabbat Shalom Umevorah. Gracias. Gracias, Moshe, que estés muy bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jacqueline. Que estén muy bien. Besorot Tovot. Gracias, Moshe. Todos podemos aprender. Estamos aprendiendo. Shabbat Shalom. Que estemos todos muy bien. Besorot Tovot y Shmor. Gracias.